Muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 13 de mayo. Me acuerdo cuando éramos niños cantábamos eso del 13 de mayo, la Virgen María. Bueno, pues no, que vamos a cosas que desde luego poco tienen que ver con lo celestial. Salió el dato ayer de la inflación, bueno, daremos un comentario, 4,1 la general, 6,6 la subyacente, los alimentos siguen un 13% más altos que hace un año, mal, muy mal, pero esta semana ha pasado para mí una cosa que al gobierno igual le da igual y lo tira a la basura y tal, pero bueno, se han publicado dos informes, uno del Banco de España y otro de la AIREF, dos organismos independientes, que vamos, le han hecho una enmienda a la totalidad a Sánchez que si tuviera dos dedos de decencia y de frente estaría tiritando, ¿no? Pero supongo que le dará igual, porque además como está allí con sus Falcon y su Biden y tal, que bueno, tampoco es que la visita fuera la visita de Estado que él hubiera querido y tal, que es una cosa más simple, pero bueno, está allí y él hace eso, se pone todas las medallas del mundo. El caso es que yo creo, ahora a ver lo que piensan mis dos compañeros, pero bueno, dicen cosas muy gordas, ¿no? Porque es que dicen la ley de cosas muy gordas, perdón, muchas ya se han dicho, pero bueno, que lo digan estos organismos, pues siempre es un aval a las informaciones y a los comentarios que se han publicado a raíz de conocerse, por ejemplo, la ley de la vivienda. Banco de España, ¿va a subir los precios y va a restringir la oferta? No, sí. Una cosa curiosa que dice el Banco de España, que no es tampoco la primera vez, pero que hay que ir a un tipo de IVA único, que hay que reducir el paro, porque es que la gente no se menea y no busca trabajo y tiene que buscar trabajo. ¿Por qué? Porque no le da a las pensiones ni al año 25, porque claro, tal y como está el mercado de trabajo, con temporales, con contratos a tiempo parcial, con menos horas trabajadas, con subidas espectaculares de las cotizaciones, pues va a sufrir el empleo, con lo cual van a sufrir los cotizantes, con lo cual dice que en el 25 ya va a empezar a dar otra vez problemas. No es que no los dé ahora, pero más problemas. Y luego la AIREF, que como siempre se queja de la falta de información, dice que va a haber menos crecimiento, menos empleo, más inflación y más déficit. O sea, vamos, la panacea para cualquier gobierno, vamos, es para salir corriendo. Y luego dice una cosa que vamos a analizar aquí porque también esta semana la alemana, ¿se acuerdan? Hohlmeier, Mónica, que es la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, vino aquí, se quejó de que no le daban datos, de que no había transparencia, de que dónde está el dinero y tal. Bueno, pues esta semana otra vez ha dicho, pero oiga, que siguen sin mandarme ni un puñetero dato. Y la AIREF ha dicho además, no solamente le ocultan datos al Parlamento Europeo, que les puede dar más igual, sino que en las previsiones que ahora en abril mandó Calviño a Bruselas, les dejó de contar, fíjense, los 21.000 millones de gasto prometidos en estos días de campaña electoral, que todavía no había empezado la campaña, que empezó ayer, pero bueno, él ya ha prometido 21.000 millones, pues que se los ha ocultado, o sea, en las cuentas que le ha mandado, en las previsiones que le ha mandado a la Unión Europea, faltan 21.000 millones. Bueno, pues con todo esto y con el acuerdo salarial, que también lo critica la AIREF, porque dice que eso lo único que va a conseguir, o no lo único, pero bueno, que una de las cosas que va a conseguir es que la inflación se reduzca más lentamente. Vamos con todo esto. Para los que estaban viéndoles por la tele, no tengo nada que decir, están hiperaplicadísimos. Para los de la radio han estado hiperaplicados mientras estaba hablando Javier Santa Cruz y Domingo Soriano. ¿Qué tal, Carmen? Porque están ahí, sí que reflexionan hasta el último minuto, porque hay mucho que reflexionar sobre todo esto que nos ha puesto encima de la mesa tanto el Banco de España como la AIREF. No sé si a vosotros os ha parecido tan relevante como a mí, pero a mí me parece que, hombre, en estos momentos estos dos informes son dos coscorrones tremendos. Otra cosa es que Sánchez se la sople, que le dé igual, que todo lo que tú quieras, pero a los inversores no. Y hay que decir que al mayor inversor inmobiliario que ya había anunciado esta semana que no iba a invertir en España, hay que sumarle un gigante de la inversión en renovables que ha decidido que España, que no.
que se va para Estados Unidos. O sea que no tendrá efecto en Sánchez, pero tiene efecto en otras gentes y en la economía española, obviamente. No sé, a ver, Domingo, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, ¿Me paso mucho? No, a mí, yo reconozco que los informes no me han generado especial entusiasmo, no por nada, sino porque a mí me da más pereza que otra cosa. ¿Por qué? Porque es que no, de verdad, no porque estén mal, sino porque llevamos 30 años escuchando lo mismo. Es decir, uno se pone el Banco de España, subsidio de desempleo, revisar la forma en la que España integra a los parados o les reintegra en el mercado laboral y les busca una alternativa. Esto lo llevamos escuchando, de verdad, 30, 35, 40 años. Pero quizá lo más interesante es el momento. Sí, no, o elegido, por ejemplo, en este caso hace más hincapié en la parte del subsidio. Ha habido otros momentos en los que han hecho hincapié en políticas activas de empleo, pero que España tiene un problema estructural en lo que es la reintegración de las personas que pierden el empleo, su vuelta al mercado laboral, que no estén demasiado tiempo fuera del mercado laboral, porque nos lo han dicho cientos de veces, que en todos los países del mundo el indicador más importante para determinar si una persona va a estar en paro el próximo trimestre es si ha estado en paro este trimestre, el anterior y el anterior. Es decir, es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. Cuanto más tiempo estás en el paro, más posibilidades hay de que pases más tiempo en el paro. Entonces, te lo dicen, en el momento en que una persona pierde el trabajo, intenta reintegrarlo rápidamente, porque en los primeros 3 meses, 6 meses después de que tiene paro, de que llega al desempleo, esa persona todavía es muy empleable. Los empresarios no lo ven como alguien ni desfasado, ni que está fuera del mercado, sino lo ven como alguien que ha perdido el empleo y que rápidamente se puede reincorporar en otro puesto similar. Pero a partir de que pasan eso, 3, 6 meses, ya a partir de 9 meses, un año, es un drama. Esa persona ya es vista como un parado crónico, que no tendría por qué serlo, porque tampoco hay tanta diferencia a lo mejor en 9 meses, pero los empresarios ya dicen, ya no. Ya buscan a alguien o alguien nuevo directamente, alguien joven o alguien o dentro de su propia empresa, alguien que esté creciendo en el mercado laboral, o alguien que lleve muy poco tiempo en paro. Entonces, siempre nos lo han dicho todos los organismos internacionales, mucho cuidado con España, porque uno de los grandes problemas que tiene el mercado laboral es que fomenta que el parado los primeros meses no haga una búsqueda de empleo muy activa, tanto porque las políticas activas de empleo son un auténtico desastre como porque el diseño del subsidio de desempleo desincentiva esa búsqueda en los primeros meses. Y eso es matador, es nefasto para la persona. Pues bueno, ahora llega el Banco de España y nos dice, oiga, que sí, o sea, nos vuelve a repetir. No puede ser lo que estamos haciendo en esos primeros meses. No puede ser que ese diseño del subsidio de desempleo, que puede haber gente que diga, pero ¿y cómo se hace en otros países? En otros países normalmente lo que se hace es que incluso cubriendo más parte el primer subsidio de desempleo respecto al sueldo que en España, lo que hay es una escalera descendente muy rápida y es como que te dicen, te vamos a cubrir los primeros 2, 4, 6 meses, pero se te va a acabar, tienes que ponerte las pilas, tienes que reintegrarte al mercado laboral porque realmente es lo que necesita. Y aquí no. Entonces por eso dices, está bien, pero es que ya en algún momento nos vamos a poner con esto. A ver, yo creo que efectivamente hay muchas recomendaciones que las llevamos oyendo desde hace 20, 30 años y desde que tenemos uso de razón. Lo que ocurre es que este tipo de organismos, claro, están en su obligación el seguir repitiendo año tras año este tipo de recomendaciones y de hecho es bastante curioso cómo la autoridad fiscal en su informe, cuando habla del capítulo de recomendaciones, siempre lo divide en dos partes. Por un lado, las recomendaciones, por decirlo así, nuevas frente a las recomendaciones insistentes. Porque es como, venga, es verdad, eso es muy divertido. Porque a ver si tomáis nota ya, hombre. Me haces caso. Claro, entonces por eso, de hecho, la pedagogía que hace la autoridad fiscal es bastante necesaria y además lo hacen de una manera que es muy, muy fácilmente comprensible, ¿no? Entonces, con respecto a lo que comentaba Domingo sobre el subsidio de desempleo, ahora mismo no solo tenemos el problema del diseño del subsidio de desempleo, que es el que arrastramos desde hace muchos años, y de hecho ahí están los resultados, por ejemplo, de cuando se rescata a Portugal en el 2010, una de las reformas que se hacen importantes en el mercado de trabajo portugués fue precisamente el recorte del tiempo de duración del subsidio, la elevación de las cuantías. Es decir, aquí se trata de que lo que vas a recibir va a ser la misma cantidad de dinero, pero repartida de una manera distinta. Aquí simplemente es el escalón que tienes de los primeros 12 meses a los siguientes 24 hasta se te acaba la prestación. Y eso es bastante ineficiente. Pero el problema es que ahora hemos añadido
habido multitud de fuentes de ineficiencia, como son todas las rentas básicas, subsidios, el plan Prepara, los 426 euros, es decir, todo ese tipo de cosas que lo que han hecho ha sido hacer todavía más ineficiente sacar a trabajadores del paro y llevarlos de nuevo al mercado de trabajo, y especialmente para aquellos que son más mayores. Es decir, uno de los fenómenos que estamos viviendo, y lo hemos contado muchas veces en estos micrófonos, es el problema de la parcialidad de las jornadas laborales, ¿no? O sea, estamos creando muchos contratos que duran poco, que son trozos, que son de unas cuantas horas, y tienes que encadenar unos cuantos para más o menos vivir razonablemente bien. Entonces, por la puerta de atrás lo que se ha hecho ha sido reducir la barrera, el obstáculo de una parte sustancial de la fuerza laboral en España para reintegrarse en el mercado de trabajo, sea a través de la figura del fijo discontinuo, sea a través de la figura de los contratos a tiempo parcial. Sin embargo, lo que estamos haciendo es elevar aún más la barrera de entrada al mercado de trabajo, especialmente a partir de los 50 años, porque recordad que una de las primeras medidas que tomó este gobierno, el gobierno en la primera legislatura, fue eliminar las bonificaciones que había en la contratación, las bonificaciones de cotizaciones para los desempleados que se contrataban, que tenían más de 45 años. Entonces, ese problema de acceso lo que hemos hecho ha sido trasladarlo hacia arriba, lo estamos nutriendo de subsidios y de manera creciente en el tiempo, y por tanto estamos creando una bolsa de en algunos casos de paro estructural, pero en otros casos de subempleo, el cual obviamente no ha llegado a tanto el Banco de España en el informe anual sobre esta cuestión, pero sí los estudios que se hacen frecuentemente sobre el tema. Es que, a ver, en España el mercado laboral, que tiene muchos problemas, pero uno de los más importantes es es como ese porcentaje de la población que no es pequeño, población que debería ser población activa, a veces lo es, la mayoría de las veces no es, simplemente es gente que ha decidido ya no estar en el mercado laboral, que podría estarlo en ciertas condiciones. Es esa gente que, claro, cuando le pregunta a la EPA: ¿has hecho alguna búsqueda de empleo en las últimas 2 semanas? Esto de la definición de parado, ¿no? Pues dice que no, y entonces ya no forma parte de la población activa. Pero cuando le preguntan, en términos generales, si tuvieses alguna posibilidad de encontrar trabajo, ¿te gustaría trabajar? Te dicen que sí. Pues hay un porcentaje de la población cada vez más alto que estamos como excluyendo del mercado, que simplemente hemos asumido que es ya ni siquiera inempleable, sino que es inactivable, casi claro, podríamos decir, y lo vemos con normalidad. Entonces sabemos que ese sistema muy rígido, es verdad que en muchas ocasiones dificulta el despido, en mi opinión de forma errónea, porque lo que hace es que luego también dificulta contrataciones, dificulta movilidad en general, y en el momento en que le despiden, hay unos cuantos trabajadores que se suben rápidamente al tren, lo que decíamos antes, y hay otros que no. Y en el momento en que no se suben al tren y pasa ese año y medio, es que están fuera, ellos lo asumen, y el país, la administración, como que lo ha asumido también. Entonces busca los parches, pues eso, buscarle algún tipo de programa que haga que esta persona pues, no se muera de hambre. Pero es un fracaso como país. Y no podemos permitirnoslo, porque además, si España, otro de los puntos que decía el informe Banco de España, las pensiones es insostenible, vamos a tener que hacer reformas, 2025 ya va a tener que hacer ajustes, que de nuevo, otra cosa que se ha dicho, lo que pasa es que, claro, es verdad que esto se va actualizando con cada nueva reforma de las pensiones y van diciendo que no es suficiente, va a haber que hacer más. Pero si España tiene alguna posibilidad de que esas reformas en pensiones sean un poco más bajas, lo dice el propio ministro Escrivá, esto no es cosa mía, es incrementando nuestra tasa de empleo a los niveles de los Alemania, Holanda, Suecia, Dinamarca. Claro, pero incrementar tasa de empleo no es reducir tasa de... que muchas veces decimos reducir tasa de paro. En parte sí, es actividad. Incrementar a la población inactivos. Claro, son inactivos. más activos. Porque en el momento en el cual tú tienes un mercado como el que tenemos en este momento, donde la probabilidad de, estando parado, pasar a ser inactivo es mayor que la probabilidad de estar parado a pasar activo, o sea, pasar a ocupado, perdón. En el momento en el que eso pasa, que es lo que tenemos en lo que refleja la EPA de flujos y este tipo de cosas que casi nunca se le prestan atención, pero que son enormemente importantes para ver la dinámica que hay por debajo del mercado de trabajo, eso lo que está pasando, o sea, te está dando una radiografía de dos cosas. Por un lado, de que además por tramos de edad y por sectores y por tipo de formación, tú estás dejando efectivamente a un lado gente que dices, mira, esto ya lo dejo por imposible, pero por otro lado lo que estás haciendo es
precarizar, o sea, como dirían el típico lenguaje sindical, la fuerza de trabajo en todos aquellos sectores donde sí hay un rápido reenganche. Entonces, ¿qué ocurre? Que los rápidos reenganches, si tú tienes además una prestación que se reforma, como podría ser el caso, obviamente tú te ves más presionado a aceptar las primeras ofertas que te pueden llegar. Pero aquí tenemos que partir de una base distinta. Es decir, el problema que tenemos también es que en nuestro mercado de trabajo no funcionan los servicios públicos de empleo. Pero es que también los servicios de colocación privados tampoco terminan de funcionar. Precisamente funcionaban ¿en qué? En el trabajo temporal. En el momento en el cual tú prácticamente prohíbes el trabajo temporal y solamente se lo dejas a determinadas campañas y a la administración pública. Ojo. Sí, y entonces, cuando prohíbes la temporalidad de facto, entonces ahí, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es lo que era un poco más eficiente, que eran las empresas privadas de colocación de trabajo temporal, te las dejas fuera, el SEPE sigue sin funcionar, con lo cual aquí estás a expensas de que o cojas lo primero que te venga y con eso, aunque cobres un menor sueldo y aunque estés sobrecualificado para ese puesto de trabajo, o si no estás condenado a tener que recibir ayudas. Bueno, os voy a dar un consejo y ahora vemos lo de la AIREF con algo más de detalle, tanto en lo que tiene que ver con los salarios, que ha dicho algo importante, y es claro, este acuerdo salarial, esta paz social que decía, paz social, que luego están todas las calles llenas y todas las previsiones de huelga que hay en el sector público, que son de paz social, tienen lo que yo de Rita. Verán, porque sé lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, pues haz como yo, acércate a Hipercor o al supermercado El Corte Inglés y vas a disfrutar todos los días de buenos precios en productos de las primeras marcas de alimentación y promociones tan fantásticas como esta. Hasta el 17 de mayo tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería, higiene personal de primeras marcas, en ultramarinos, en lácteos, en refrigerados, en bodega, un 70% de descuento en la segunda unidad y además un 50% de regalo en compras superiores a 10 euros en helados. Y por supuesto la mayor y más variada selección de productos frescos de la máxima calidad y de la charcutería más selecta de nuestro país. Y como siempre en un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte y que harán más felices y cómodas tus compras. Aprovéchate solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web y app, lo mejor para tu compra diaria. Pues sí, señor Sánchez, hasta los tontos tenemos tope y la AIREF es uno de estos que se toma como tonto Sánchez, o sea, él es el niño tonto de la administración que le dice que no me has dado, que no me das datos, que te ocultas datos, que no sé qué. Y aparte de decir esto que he comentado antes, de que ha dicho que es que el Calviño le ha ocultado a la Unión Europea 21.000 millones de promesas electorales. Y después ha dicho menos crecimiento, menos empleo, más inflación y más déficit. Entonces yo no entiendo, y que el ajuste tendría que ser de 30.000 millones. O sea, esto es una mina que le deja ahí al que venga, si es que, bueno, cuando sean las elecciones y tal, se va a encontrar ahí con un campo de minas. Pero bueno, no hace más que fardar Calviño todos los días de todo esto y claro, la AIREF dice, oye, pues yo creo que no va a ser así y que no vais a cumplir lo del déficit y que tenéis ahí un agujero que tenéis que ajustar, no sé cómo lo veis. Bueno, yo creo que en una de las cosas que dice la AIREF que es muy importante es no solo el ajuste que hay que realizar entre el año 24 y 25 si queremos cumplir el 3%, es decir, esto es partiendo de la base de que efectivamente se recuperen las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se tenga que cumplir el 3%, que el mecanismo sancionador nuevo empieza a funcionar a partir del año que viene, etcétera. Pero más allá de esa cuestión, sobre todo lo que dibuja es un escenario fiscal bastante complicado, en primer lugar, porque lo que vamos a tener es que si reducimos estos 30.000 millones que dice, pero incluso yendo un poco más, en torno a 40.000, entre 35 y 40.000 millones, y los intereses de la deuda suben aún más de lo que está previsto, eso no será más que reducción del déficit cíclico.
O sea, porque el déficit cíclico, efectivamente, es posible que lo podamos colocar en torno un poco por debajo del 0%, o sea, en torno a lo mejor al menos 0,2, menos 0,3. Pero el problema es que lo que estamos ampliando es el déficit estructural, porque ahí es donde, de hecho, el informe de la AIREF, y hace muy pocas menciones, y es algo preocupante que no lo haga, es sobre la seguridad social. Es decir, el problema fundamental es que parten del mismo supuesto que el gobierno a la hora de decir que los ingresos por cotizaciones a partir del año 24 van a seguir subiendo, mientras que aunque los gastos suban proporcionalmente más, al haber quitado los gastos impropios, las famosas 2 décimas de PIB de gastos impropios que pasamos a presupuestos generales, con todo y con eso piensan que el déficit va a estar en torno al 0%, es decir, que se va a poder corregir el actual déficit de la seguridad social. Y eso es una premisa que es muy probable que no se acierta, es decir, es una premisa bastante arriesgada. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que tenemos, por un lado, un crecimiento del déficit estructural, porque recordemos que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobamos posteriormente y que se ha ido un poco ahí enterrando y rescatando según los años, lo que establece es el límite del déficit estructural, no del déficit cíclico. O sea, el déficit cíclico, tú puedes tener más déficit cíclico por crisis, por todo lo que hemos vivido, pero aquí lo importante es ajustar y que esté por debajo del 3% el déficit estructural, y eso no lo vamos a conseguir, vamos, con los números de la AIREF es imposible conseguirlo. Y luego la otra cosa es la deuda, y entonces en la deuda nos encontramos con una cierta, por decirlo, una cierta sorpresa, que es la siguiente. De las administraciones públicas, Administración Central, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales, la administración que proporcionalmente ha incrementado más su deuda en los últimos años es la Seguridad Social. No hay detrás ningún tipo de plan de ajuste, de estabilización y de reducción paulatina de la ratio de deuda pública que corresponde a la Seguridad Social. O sea, eso, punto primero. Y punto segundo, a quien atribuyen el mayor esfuerzo en reducir la deuda es a las comunidades autónomas, no a la Administración Central. Por tanto, eso es otro elemento que no cuadra. Es decir, son cosas donde efectivamente en la actualización del programa de estabilidad a la Comisión Europea le hemos dicho, las comunidades autónomas van a tener 3,5 puntos más de ajuste de reducción de la deuda sobre PIB en los próximos años, y la Administración Central 1. Y dices, oigan, no, o sea, precisamente tiene que ser al contrario, porque el ritmo de acumulación de deuda ha sido mayor en la Administración Central y en la Seguridad Social que en las comunidades autónomas. Con lo cual, esto es un tema que no termina de casar, y sobre todo hay el problema adicional de que la supervisión que se hace de los números presentados por el gobierno, antes tenías un cierto contrapeso, que era cuando llegaba el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios y te decía, oye, esto nos lo creemos, no nos lo creemos, esto no sé qué, no sé en cuántos, pero es que ahora eso ya es papel mojado. Cuela todo. Sí. Eso sabe bien Domingo, que cuela. Ya sabes que es uno de mis temas. No. Pero luego, cuidado, tenemos que mirar... Ni la Holmeyer le pone firme ni nada, le da igual. Lo de las mentiras. El ocultamiento hay que mirarlo porque es un tema muy importante. Ahora vamos con el déficit, pero luego tenemos que comentar eso. A ver, si me decís... Yo decía antes que me da pereza, otra vez lo mismo, ya esto del déficit, llevamos 15 años. Cuidado, lo decía muy bien Javier. El 3%... es el límite, pero es el límite malo, es el límite que no debería superar. Entonces, después de 15 años... Es el de los torpes, ya. Claro, pero pues no. Entonces, después de 15 años saltándonoslo de manera consecutiva, un año estuvimos en el 2,9, ahora la AIREF lo que ha dicho es, con suerte, si las cosas van bien y si más o menos todo se va cumpliendo, de aquí a 2025 podremos llegar a ese 3%. En términos estructurales no se va a hacer nada por reducir realmente la cifra, y lo que establece la AIREF es como una especie de horizonte plano. Es decir, lo que dice es, nos vamos a quedar ahí, alrededor del 3%, es verdad, podrá variar algo por cuestión de ciclo, pero el déficit estructural se va a quedar ahí. Entonces, el mejor de los supuestos para la economía española, para las administraciones públicas, es que nos quedemos en el límite que se supone que no podemos traspasar. Y que llevamos incumpliendo 15 años. Entonces, claro, dices,
¿qué interés, o sea, qué interés tiene? ¿Hay alguna administración que haya mostrado algún tipo de interés, de intención de atajar esto? Es una preocupación, fíjate, en España entre el año 2008 y 2012... por lo menos parecía que nos preocupaba, incluso a los medios de comunicación, incluso a los partidos políticos. Zapatero decía, no, la austeridad es mala, pero nosotros vamos a luchar también para ir bajando el déficit, pero nos tienen que permitir hacer políticas sociales. Ahora mismo es que ni siquiera está encima de la mesa, no nos preocupa. Entonces, la IREF lo que nos está diciendo es, eso lo vas a tener ahí, y si no haces nada va a estar ahí los próximos 10 años, porque luego las previsiones de corto plazo a mí me dan un poco igual, que si vamos a crecer el año que viene 2,1 o vamos a crecer 1,5, ¿qué más da? O las previsiones de lo que va a hacer el déficit del año que viene, pero esa sensación de decir, desde el punto de vista estructural, presupuestario, lo que tienes tú es esto, es un 3% en el mejor de los casos, y ahí te vas a quedar. Una deuda que si te baja algo en los próximos años, te lo dicen claramente, va a ser básicamente porque te va a subir el PIB nominal, pero no porque vais a hacer ningún tipo de esfuerzo de reducción del gasto, que lo dicen, y en el momento en que desaparezca ese efecto del PIB nominal, te va a volver a subir, evidentemente, impulsada con el tema del envejecimiento de las pensiones, y te vas a estar... Si no haces nada, si las cosas van bien, vas a estar pues, probablemente alrededor del 110-115% de forma estructural, con un gasto además de intereses de la deuda que si acaso te puede subir mucho en los próximos años, porque cuidado, esto es muy importante. En los últimos 15 años, ¿cuántas veces nos han... A mí, austericida, es que no quieres la recuperación? No, eso ahora está implicando... Lo que se ha hecho en los últimos 15 años ya está implicando 30.000 millones menos de euros de gasto de lo que podría haber, porque es el que gastamos cada año en intereses de deuda. Dando por sentado que nos van a refinanciar siempre, que ya sabes que para mí es uno de esos dados por sentados que no hay que dar por sentado, pero dando por sentado eso, claro, es que, a ver, los países que quiebran no quiebran por la carga de intereses, los países que quiebran porque un día les dicen no os refinanciamos. Y ahí es muy importante lo que te decía del ocultamiento de datos. Ahora vamos a hablar de ese ocultamiento y de el ocultamiento que también denuncia el Parlamento Europeo, la señora Hohlmeier, que ha venido otra vez a decir, oye, que es que han pasado 3 o 4 semanas y seguís sin darme un dato y sigo sin saber dónde está el dinero que os hemos dado. Y ya empiezan a echarle la culpa también a la Comisión Europea, porque claro, ya no es solo el gobierno de España, sino el que se lo permite. Verán, aprovechando que ayer, viernes 12, fue el Día Europeo de las Pymes, vamos a hablar del apoyo del Banco Santander a las empresas, sobre todo a las del sector agro. Porque verán, ¿cuántas pymes creen ustedes que existen en España? Pues verás, para que se hagan una idea, el 99% del tejido empresarial de nuestro país está conformado por pequeñas y medianas empresas. Son el principal creador de empleo y obviamente pues no se puede descuidar. Por eso hay días como el de ayer, pues para reconocer la labor que hacen, agradecerles su contribución a la economía. Fíjense, los acontecimientos de los últimos años además nos han demostrado que algunos sectores como la agricultura y la ganadería pues han sido esenciales, son esenciales para nuestro día a día. Un sector que actualmente se está enfrentando a cuestiones muy complicadas, a la falta de lluvia, a la subida de los precios. Por eso el apoyo de instituciones y grandes empresas se ha convertido en clave para su supervivencia. No los apoyos y los consejos de ministros, no. En este sentido, Banco Santander es una de las entidades que quiere conseguir que vayan de la mano de los cambios que la sociedad está experimentando. Una prueba de ello son los 4.200 millones de euros que destinó a las empresas del sector agro en 2022, lo cual supone un 11% más que el año anterior. Un apoyo que Banco Santander refuerza con distintas iniciativas y programas como el Fondo Agro Smart o los anticipos cosecha, así como servicios financieros y no financieros y acompañamiento a los 425.000 clientes de este colectivo con los que cuenta el banco. Una de estas pymes es DECOOP, una empresa del sector agroalimentario cuyo presidente, Antonio Luque, está ya con nosotros. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Carmen. Encantado de estar con vosotros. Pues muchísimas gracias. Nosotros también, para conocer un poco más, por supuesto, su empresa, su pyme, y no sé, para que nos cuente un poco pues qué es DECOOP, cómo surge la idea, a qué se dedica, en fin, conocer un poco más su empresa. Antonio. Pues mire, le voy a contar. La verdad que DECOOP es, yo diría que
un colectivo de pymes juntos. Es decir, yo siempre me gusta definirnos como muchos pequeñitos agricultores y ganaderos juntos, ¿no? Ujú. Más de 80.000 agricultores y ganaderos de toda España, fundamentalmente del sur de España, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, también de Castilla y León, del País Vasco. Y nosotros, ¿qué hemos conseguido? Unir el esfuerzo de todo ello para intentar mejorar la comercialización de nuestros productos, fundamentalmente aceite de oliva, también aceituna de mesa, frutos secos, productos ganaderos, vino, y luego intentar abaratar los costes de producción de nuestros agricultores, pues comprando conjuntamente los inputs que tenemos. Es verdad que cuando unimos todo eso, pues el año pasado fueron más de 1.200 millones de ventas, más de 600 millones fuera de España, pero ya digo, eso es repartido en más de 80.000 pequeños y medianos agricultores. Pero, o sea, que juega un papel muy importante lo que es el sector, ¿no? Porque claro, unir a tantísimas empresas... Efectivamente, la verdad es que nosotros, yo creo que tenemos un papel, siempre digo que hemos conseguido, que nuestros agricultores y nuestros ganaderos han conseguido superar localismo y sobre todo personalismo e intentar unirse para defender sus producciones y defender su medio de vida, ¿no? Uh-huh. Aunque ahora estemos todos en unas situaciones complicadas, como bien ha dicho. Eso le iba a decir, que ahora mismo la verdad es que la situación, bueno, viene siendo, porque claro, cuando hablas con agricultores y ganaderos te dicen, bueno, que es que parece que es este año, pero es que llevamos ya mucho acumulado, ¿no? Claro, llevamos mucho acumulado y yo creo que hay actuaciones. Nosotros siempre decimos que nuestro objetivo como DECOP es intentar que nuestros agricultores y nuestros ganaderos puedan vivir dignamente. Y para eso entidades como el Banco Santander también nos vienen muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que nuestros políticos en general, y yo no quiero meterme con nadie, pero... pues me le iba yo a meter en ese lío y digo, no le voy a meter en el lío de los políticos, pero cuéntenos. No, yo encantado de meterme. ¿Por qué? Porque hay temas como el agua, sí, como el agua, que algunos llevamos años diciendo que en este país hay que volver a hablar de agua de otra manera muy distinta como hablan nuestros políticos. Un tema de Estado. Y es una pena. Ahora ya estamos todos hablando de agua, ¿no? El agua sí, pero... Años. Pero Antonio, hablamos... Que viene el lobo. Sí, hablamos del agua, pero no hablamos como hay que hablar, que es un tema de Estado, que tendrían que estar todos implicados, dejarse de que si el agua es tuya, el agua es mía, el riego para ti, el riego para mí, sino que es una cuestión de Estado. Si no podemos hablar de pantanos porque suena algo que no sé, hablemos de capacidad de almacenamiento. Si no podemos hablar de trasvase porque suena a otros políticos, hablemos de intercomunicación de cuencas. Si no podemos hablar tenemos que hablar de la manera de generar agua. Es que si no, Andalucía, el sur de España, gran parte de España se va a convertir en un desierto. La única manera que tenemos de mantener a nuestros pueblos vivos es con agua, y yo creo que ahí los políticos, como bien dice, tendrían que colgar en la puerta de la sala donde se reúnan para hablar de eso, las siglas políticas, esa ideología falsa que nadie entiende cómo pueden llevarlo hasta ahí y bueno, solucionar los problemas, que es lo que tendríamos que intentar hacer. Bueno, para paliar un poco lo que les está ocurriendo en el campo, más que el Consejo de Ministros, veo que pues que solamente Banco Santander ya el año pasado puso encima de la mesa 4.200 millones. Así que la ayuda de Banco Santander para el sector es muy importante y para DECOP supongo que también lo ha sido, ¿no? Sí, también lo ha sido. Es verdad, es una entidad financiera con la que contamos, ¿no? Incluso en estos problemas del agua, ellos nos han ayudado en hacer algún tipo de trabajo, de estudio, de ver qué se puede hacer, de intentar hacer propuestas a las administraciones y bueno, y lo más importante que es su papel en ayudarnos en la financiación de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos y el estar ahí junto a empresas como nosotros y a las miles de empresas que agrupamos nosotros. Pues muchas gracias, Antonio, por contarnos todo esto, por poner un tema muy importante encima de la mesa, que es el tema del agua, que va a ser el tema de los próximos años, cuando venga alguien un poco más sensato y ponga un poco de orden. Esto ya no le pido opinión, es la mía. Ojalá. Así que nada, pues muchas gracias, mucha suerte y que vaya todo mejor. Muchas gracias a vosotros, Antonio Luque. encantado.
Adiós. Fíjense, el saldo de los hogares españoles hasta el mes de febrero en letras del Tesoro ascendió a 7.613 millones de euros, que es el doble que en el mes de enero y máximo histórico. Fíjense, 2022, todo el año, cerró con un saldo en letras de poco más de 1.800 millones y en los años anteriores, unos cuantos pocos antes, ni a 20 millones. Es decir, que las familias españolas acumulan ya el 10,40% de los 73.166 millones de dinero en circulación que hay en este tipo de deuda. Bueno, vamos con un asunto que es grave, que es la opacidad de un gobierno que además nos dijo que iba a ser el más transparente de la historia, porque es que estos que estaban, los del PP, estos eran, vamos, opacos, corruptos y de todo, y no nos enterábamos de nada, pero es que ahora mismo no nos enteramos tampoco de nada, es decir, ya que hasta la AIREF ponga encima de la mesa, oiga, que están ustedes engañando a la Unión Europea, a mí me parece fuerte. Y luego que nos venga otra vez la señora esta alemana a decirnos que somos un desastre, que es que lleva ahí 3 o 4 semanas esperando a que le manden un dato. ¿Y qué pasa? Que por esa opacidad y porque no se fían de nosotros, y aquí te voy a... No es que no esté de acuerdo contigo, pero es un datito nada más, que es que el cuarto pago que nos tenían que haber hecho ya, no nos lo han hecho, entre otras razones, parece ser porque no se fían de nosotros, porque no estamos aplicando las mínimas normas para saber que no va a haber un fraude ahí. Entonces, bueno, pues ya la cosa empieza... Nada. Sí, te iba a decir... No, te iba a decir... Que no. Yo lo que siempre te digo es que nos lo van a dar todo hasta que llegue un momento que no nos den nada. Es decir, pero entonces, ¿Bruselas qué poder tiene? Claro que tiene poder Bruselas, pero Bruselas normalmente se comporta así, que es una forma, en mi opinión, muy poco inteligente. Es muy política, es muy poco práctica en el fondo, pero es muy política, que es que te van dando cuerda, van haciendo como que se fían, tiran un poquito, pues eso, te retrasan el cuarto pago, pero al final sabes que te lo van a dar, hasta que llega un momento en el que la cuerda se rompe, se va estirando y entonces ya no te dan nada. Entonces sí que tienes un problema, porque España vive desde hace 15 años de facto intervenida por parte de la Unión Europea. España habría quebrado en estos 15 años, no se habría podido financiar la gran mayoría de este periodo de tiempo. A los costes que se ha financiado, desde luego no se habría podido financiar, pero a saber cómo habría podido acceder a los mercados de financiación si no hubiera sido por el respaldo de nuestros socios de la eurozona. Entonces, el Banco Central. Somos una colonia desde el punto de vista financiero, porque si se van, nosotros no nos podemos financiar a estos costes, nos tendríamos que financiar unos costes muy superiores, con lo cual, de facto, lo somos. Eso no le pasa a Alemania. Alguien dirá, no, pero es que somos en la eurozona, todo nos pasa, todo, tú dependes de mí y yo de ti. No, eso es mentira. Holanda y Alemania se pueden financiar sin ningún problema, sin ningún tipo de respaldo del resto de los países de la eurozona. De hecho, se financiarían, yo creo, hasta más barato, si no tuviesen el lastre. Pero nosotros no. Entonces, nosotros somos una colonia financiera del resto de países de la Unión Europea. Entonces, dicho esto, nos van a dar... Pero, ¿por qué es importante? Porque las veces que ha habido problemas reales de países, el caso más evidente fue Grecia, dentro de la eurozona, el problema no fue ni de posibilidad de salvar, por así decirlo, a Grecia, ni del coste, ni de las circunstancias ni siquiera objetivas de déficit y deuda o de los planes fiscales. El problema fundamental fue de confianza. Es decir, el problema con Grecia fue no nos fiamos más de vosotros, nos habéis engañado en las estadísticas. ¿Te acuerdas las noticias aquellas? Madre mía. Que claro, a lo mejor los oyentes más jóvenes, pero entre el año 2010 y 2012 lo que se planteó es que Grecia estaba mintiendo, estaban dando estadísticas falsas, estaban datos que no eran ciertos. Y entonces llegó un momento en que Alemania dijo, me da igual lo que me contéis, me da igual, no me fío de vosotros, estáis fuera. Y era relativamente barato, cuidado, salvar a Grecia, lo hemos dicho muchas veces, era relativamente barato. El problema es no nos fiamos. Entonces, el gobierno español, en concreto, porque en eso yo creo que sí que se diferencia más del anterior, incluso, fíjate que el gobierno Zapatero, cuidado, porque se fue diciendo que tenía un déficit del 6 y luego era casi del 9, pero incluso el gobierno Zapatero cumplió más con Bruselas. Este gobierno está tirando de la cuerda precisamente por ahí. Ya no solo en incumplimiento, lo que hemos dicho antes, el déficit por encima del 3%, dando largas, no, el año que viene ya era el ajuste o el siguiente o el otro, ¿no? Sino incluso en lo más importante, que sería los datos, la cuestión de la confianza. Como se rompa la confianza entre Bruselas y nosotros, entonces sí que vamos a tener un problema porque somos una colonia financiera. Lo que ocurre es que, por ejemplo, en las cuestiones que se someten a escrutinio de la Comisión Europea, o más bien para decir, venga, esto se ha hecho, todo eso son, la mayor parte de las cosas son medidas
que ya están aprobadas anteriormente. Es decir, nosotros hicimos el plan de recuperación y se envió a Europa un plan de recuperación donde más de la mitad de los hitos que se ponían para que, habiendo conseguido esos hitos, recibieras los diferentes tramos, los diferentes pagos, ya estaban cumplidos anteriormente. Es decir, que se hiciera la reforma laboral, pues es que eso se envió después de que se aprobara la propia reforma laboral. Y además de una manera vacía, es decir, simplemente poniendo el título de vamos a hacer la reforma laboral, vamos a hacer la reforma de las pensiones, que es precisamente uno de los elementos que ha retrasado y que está retrasando también los pagos del primer trimestre de este año, que era cuando estaba calendarizado que se iba a recibir un pago, el primer pago del año 2023, aparte del mecanismo de control y de auditoría de los fondos asignados. Entonces, tenemos un problema de hitos, tenemos un problema de supervisión, tenemos un problema gigantesco de lenguaje. Es decir, la señora Mónica, una de las cosas por las cuales nunca le van a dar esa información, o sea, eso es una de las cosas que habría que mentalizarse. Nunca se la van a dar. Es porque el lenguaje que utilizan es un lenguaje que es absolutamente confuso. Es decir, llaman ejecución a hacer una provisión presupuestaria de una cantidad que a lo mejor sale a licitación pública dentro de un año o de 2 años. O nunca. Es decir, que eso estamos ya cansados, hartos en los últimos 3 años de estar continuamente viviendo con ese tipo de engaños en el lenguaje. Entonces, cuando tú empiezas engañando en el lenguaje y no está claro si se está licitando, si se está ejecutando, si es un presupuesto, si es comprometido o no comprometido, es decir, haciendo un vistazo hace un momento del último reporte que tenemos de ejecución, entre comillas, de los fondos europeos, que es a febrero, todavía llevamos ya más de 3 meses sin información nueva, lo que realmente te encuentras es que provisionada la cantidad, hecha la licitación, resuelta y pagada, son 8.000 millones en los últimos 3 años. De todo lo que hemos recibido. De todo lo que hemos recibido. 8.000 millones. ¿Dónde está el resto? Que eso es ejecutado. Eso sí que es ejecutado. Pagado. Y pagado. Porque eso es pagado. Es decir, la ejecución siempre, toda la vida, en la ley de contratos del sector público, en toda la regulación que siempre ha existido sobre el dinero público, la palabra ejecución es dinero pagado. Claro. Y si ese dinero no se ha pagado, llámelo de la manera que además reglamentariamente ya existe. Es decir, una cosa es que tú provisiones un presupuesto. Bien, ok, perfecto. Otra cosa es que licites, saques a concurso ese dinero, tanto sea por licitación, tanto sea concurso competitivo, no competitivo, lo que quieras, o adjudicación directa, da igual. Pero luego tienes que resolver, adjudicar, resolver, adjudicar y ejecutar, que es pagar. Y sacar la pasta. Sí, pero es que, a ver, es cierto que, dices, muchos de los hitos estaban ya aprobados, pero cuidado, o sea, la comisión, esto nos va a pasar como con las pensiones, dice, no, la comisión ha dado el visto bueno a reformar las pensiones, en realidad no, o sea, lo que ha dicho la comisión es, oiga, usted me dice que con esto va a ser suficiente, no me lo creo, me he incluido un mecanismo automático de ajuste que dice que va a ir haciendo ajustes nuevos, bueno, pues nos vemos en 2025, pero que sepa que voy a estar ahí echando un vistazo, entonces, por eso te digo que te van dando, pero va a llegar un momento en el que te van a decir no. Y cuidado, de esta semana o de finales de la anterior fue el toque de atención de Alemania. O sea, Alemania ya ha dicho no puede ser que estemos gastando, que estemos disponiendo el dinero sin que haya un cumplimiento más estricto por parte de las reglas fiscales. Es decir, ya llevan, digamos, los países del norte de Europa y los responsables políticos de esos países del norte de Europa están diciendo queremos ver que todo eso que se ha hecho desde el punto de vista de la solidaridad, nos vamos a apoyar entre todos estos fondos, tiene un reflejo en los esfuerzos que hacen los países que más lo necesitaban. Porque además, en el año 2020 y 2021 todos los gobiernos lo necesitaban. Y desde el punto de vista de la opinión pública, ellos lo que querían era recibir su dinero, que también para ellos era un alivio. Pero ahora mismo los gobiernos de esos países en realidad probablemente lo que necesitan es lo contrario. Ahora mismo lo que necesita el gobierno alemán es una política más dura por parte del BCE de tipos, y lo que necesitaría es pues un mayor control de la inflación, porque además en su sociedad es un tema que genera más tensión que aquí, y que igual que aquí llega la noticia de vamos a subir los tipos, nos ponemos todos a temblar,
En Alemania lo que llega es no suben más porque eso podría generar unos problemas en el sur de Europa enormes. Entonces el gobierno alemán, yo estoy convencido, y no solo el gobierno alemán, pero bueno, siempre es como el más... Otra vez nos va a tocar... Y en estos, claro, estas noticias evidentemente no ayudan. La única gran diferencia es que en esta ocasión, a diferencia de hace 10 años, no va a ser tanto una derrama por contribuyente alemán, sino que va a ser una derrama para recapitalizar el Banco Central Europeo en el momento en el cual, ya en este año 2023, se venda una parte sustancial de la cartera de deuda pública. Es decir, una de las cosas precisamente por la que estamos un poco alquilados, por decirlo así, o estamos debajo, dependemos mucho de la financiación europea. Antes era, en el Target 2, en el sistema de liquidación y compensación de pagos en euros, nosotros teníamos y seguimos teniendo una posición deudora junto con Italia, las dos más importantes, y a Alemania le debíamos el conjunto del eurosistema más de 1 billón de euros. Ahora ya estamos incluso por encima. Pero es que ahora nuestro sistema también de enchufe, de estar continuamente enchufados a ello, es la política monetaria, donde a día de hoy la deuda española y la deuda italiana sigue estando comprada en términos netos, mientras que la deuda alemana, holandesa, finlandesa y todas las demás se está vendiendo en términos netos. Con lo cual, para intentar que la prima de riesgo no se dispare, que es lo que ha ocurrido en estos últimos meses, es decir, para mantener a raya la prima de riesgo, lo que estamos haciendo es sobrecomprar deuda italiana y española, pero fundamentalmente deuda española, y estamos vendiendo deuda alemana. Entonces, los costes de financiación efectivamente se han incrementado para los países del centro y del norte de Europa en aras de intentar mantener un poco la paz, por decirlo así, y la unidad que se ha conseguido de los mercados de capitales en los últimos años, después de la fragmentación de principios del 2010-2012. Pero en cualquier caso, aquí el problema es que la herencia que deja este gobierno, al final todavía pues más o menos nos quedan como otros 6-7 meses del actual gobierno. Esa herencia es terriblemente pesada para los siguientes, para quien venga, incluso aunque fuera para ellos mismos. Sí, para ellos mismos. Yo creo que Sánchez no se va a presentar por eso. No, yo creo que sí, y yo creo que el mayor castigo que podría tener es repetir. Sí, pero no, es ganar, no. Lo que pasa es que lo sufriríamos no nosotros pasar, también. Claro, lo sufriríamos todos. Entonces el problema que tenemos, sobre todo en términos de las cuentas públicas, que es a lo que habiendo tenido, y como tenemos todavía, el mayor volumen de recursos que ninguna administración pública ha tenido jamás en su historia. Es decir, recordemos que uno de los eslóganes que están utilizando repetidamente los miembros del gobierno y los portavoces e incluso las terminales mediáticas en las últimas semanas es que la izquierda, o sea, ellos se arrogan porque dicen que ellos son la izquierda, que no lo son, por supuesto, pero dicen, no, nosotros gestionamos mejor que la derecha. Eso del mito de que la derecha gestionaba mejor las cosas de lo económico. No, ustedes lo gestionan mucho peor, pero el único problema que tenemos todos los demás y que ustedes han tenido la suerte, es que son la primera administración pública de la historia de España, pero de los últimos 100 años o incluso más, que tienen absoluta independencia económica para gastar lo que les dé la gana, porque tienen el mayor volumen de recursos de la historia, sin ningún tipo de restricción presupuestaria. Es decir, este gobierno y en los últimos 3 años han disfrutado de una situación en la que la restricción presupuestaria no existe. Con lo cual, eso es algo que se paga más tarde o más temprano, pero el problema es cuál va a ser el coste que tendremos que pagar por haber vivido sin restricción presupuestaria durante todo este tiempo. Y además han tenido otra suerte adicional, porque no solo es la cuestión del dinero europeo y tal, sino que, pues, por supuesto, los costes de financiación tan bajos que han tenido, sino que además la inflación les ha generado un dividendo en términos de recaudación que es el mayor de la historia. Entonces, el año pasado con el IVA, los impuestos especiales, algo el impuesto de sociedades. Pero es que este año, desde enero, todo lo que ha bajado en términos proporcionales la recaudación por IVA, por impuestos especiales, de lo que crecía en el año 2022, lo ha retomado el impuesto de la renta, desde las retenciones sobre las nóminas. Es lo que están en este momento subiendo de una manera muy importante la recaudación. Pues están... Claro, entonces la gente está pasando de tramos. Por tanto, es que con el mayor volumen de recursos de la historia, no
no somos capaces de reducir el déficit estructural y además y prolongándolo de una manera absolutamente obscena a lo largo del tiempo. Entonces, ante eso, ¿qué haces? Es que no se ha hecho ningún intento de reducir. No, ninguno. No somos capaces, no es que no seamos capaces, es que ni, ni nos lo hemos planteado. De hecho, en la cuestión del déficit, yo decía un día en la tertulia de Dieter que esta parte de no deflactar los impuestos, aprovecharse esa trampilla, por así decirlo, que le hacen todo luego, o les gusta a todos los gobiernos aprovecharse de inflación, recaudo más y hago como que yo no me entero de que había inflación, pero las arcas las tengo más llenas. En un momento dado, en un país con las cuentas como las tiene España, podría llegar a estar justificado esa trampa si tú utilizas ese margen fiscal, ese margen presupuestario que te está dando para no subo el gasto. Claro, pero además se supone que estás en un periodo de expansión, eso nos dicen, que la economía está creciendo. Entonces, controlas el gasto, no subes el gasto, te entran más ingresos por la parte de puramente la subida de la inflación y la subida de impuestos por esa circunstancia, la subida de la recaudación, y reduces el déficit sin que se genere demasiado daño. O sea, políticamente no es muy dañino, porque al final, ¿quién te va a pedir si no estás bajando el gasto? El gasto lo estás manteniendo y lo único que estás haciendo es aprovecharte de la inflación para recaudar más. Pues mira qué forma tan poco dolorosa desde un punto de vista político para reducir el déficit. Pero y fácil, relativamente fácil. Pues bien, este gobierno lo que ha hecho es, teniendo esa posibilidad, decir, no, me gasto todo lo que me llega por la inflación y más. Entonces, es un nivel de irresponsabilidad fiscal que claro que vamos a pagar en los próximos años y claro que el siguiente que venga lo va a sufrir. Pero luego la pregunta voy a hacer de Hohlmeier, la pregunta de Hohlmeier, de todo es lo que estáis diciendo. Tiene las arcas llenas, no para de gastar, pero luego, sin embargo, no son capaces de dar los 200 euros a las familias, tienen 1.000 millones sin repartir, no fueron capaces de dar lo que habían dicho del ingreso mínimo vital. O sea, lo que es ayudar a los agricultores, bueno, están que trinan porque dice, bueno, cuando llegue eso, si algún día llega, que no llegará, o sea, no. Luego entonces, ¿dónde está el dinero? Es que el dinero que recaudan, claro. O sea, han hecho récord de recaudación y son incapaces de dar 200 euros de oficio teniendo los datos. No fardáis tanto de que tenéis todos nuestros datos en Hacienda y tal, joder, pues no tenéis a 250.000 o 300.000 familias que no llegan a fin de mes, ¿no lo sabéis? Y para darle 200 euros, o sea, le habéis dado 20 céntimos de la gasolina a todo Kiski y ahora no le podéis dar 200 euros, aunque se os cuele alguno que en dinero negro supera la cantidad que habéis puesto. Pero eso es como es mejor ayudar a todo el mundo y que se te cuele un pecador que no que por un pecador no le des dinero a la gente. Vamos, claro, digo yo. De hecho, los mecanismos de supervisión, precisamente una de las cosas que en Europa choca mucho con respecto al modelo español es toda la burocracia ex ante, es decir, tú te tienes que asegurar ex ante de que el dinero que vas a dar se va a emplear de una manera razonable, se va a gastar donde se tiene que gastar, etcétera, y luego, después de todo eso, en los siguientes 3, 4, 5 años te viene la auditoría del Tribunal de Cuentas o del organismo, la Cámara de Cuentas correspondiente, si es una competencia autonómica, para levantar actas sobre si efectivamente eso se ha gastado donde se tenía que gastar. Entonces, el problema es que todo ese proceso nosotros lo hacemos mucho más complicado de lo que debería ser. Entonces, en un momento donde lo necesario es generalizar un sistema que es el que la Comisión Europea sí pone para nosotros a la hora de darnos el dinero de los fondos europeos, que es una especie de declaración responsable tácita, o sea, porque es en el régimen con el que estamos en Europa, que es, oiga, yo presupongo que usted ha hecho la reforma, se ha cumplido los hitos que dice en su plan de recuperación, por tanto, yo le doy el dinero y presupongo que lo va a gastar bien. Pero claro, usted luego tenemos que hacer un sistema de supervisión aleatorio en el cual diga, oye, de aquel cajón que usted tiene allí del Ministerio de Cultura, traiga 3 expedientes. Del Ministerio de Ciencia e Innovación me va a traer tantos. Y de la comunidad autónoma, la que sea, me va a traer otros cuantos. Entonces, bajo un sistema de supervisión aleatoria, pero con un modelo de declaración responsable, lo que estaríamos haciendo es desatascar toda la administración, o sea, desde los niveles de la administración central hasta las autonomías y los ayuntamientos, que es lo que a nosotros nos están dando de facto en la Comisión Europea, pero ni siquiera eso son capaces de poder poner en marcha.
hay una cosa que la cuento, y perdonadme porque la repito muchas veces, pero que sepamos, que no se nos olvide, que se han cumplido 3 años, ¿vale? Se han cumplido, 2 años de la vía muerta del trámite por proyecto de ley del Real Decreto de los Fondos Europeos del 36/2020. O sea, por un plazo, ya irá por el plazo 100 y pico de prórroga de enmiendas. Bueno, es decir, no tenemos regulación. Es que ni siquiera el cuerpo regulatorio básico de los fondos europeos no lo tenemos. Llevamos 400 y pico días, como todos los días, dice Dieter, con una ley aprobada por unanimidad sobre las ayudas a los enfermos de ELA, y ahí sigue en el cajón. Imagínate, como para sacar los fondos europeos. Dice, a ver si me van a ver la patita. Empezabas el programa cantando a la Virgen de Fátima. La Virgen, exacto. No, la Virgen, no, ¿la de Fátima era? La de Fátima, sí. La de Fátima, el 13 de mayo, sí. la Virgen María bajó de los cielos eso a Coba de Iría, eso es. Pues... Yo creo que eso nos salva... A lo mejor el tercer secreto de la Virgen de Fátima. Algo hará, a ver. El tercer misterio era esto. El tercer misterio era sobre los presupuestos españoles. Algo hará haber empezado el programa con la Virgen de Fátima, 13 de mayo. Muy buenas tardes, Domingo. Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias. Hoy ha estado en los mandos técnicos, como siempre, Víctor San Román. Primero la productora gran Naya Partusa. Y gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que ahora pueden ver el programa en la televisión enseguida que acabemos aquí en la radio. Y, por supuesto, enseguida el podcast para que lo puedan escuchar cuando y donde quieran. Volvemos el próximo sábado. Que disfruten de este fin de semana. Y si son de Madrid, de 3 días. Adiós. Economía para todos con Carmen Tomás.